Unos de ustedes me preguntan sobre la oración. Yo hice un ciclo en el que les fui hablando de distintos tipos de oración, pero quiero decirles que uno puede hacer oración todo el día, en todo momento. San Pablo dice, sea que comáis, sea que bebáis, hacedlo todo por Jesucristo nuestro Señor. Y entonces yo soy, por ejemplo, de ir caminando a celebrar la misa, son unas 25 cuadras y voy rezando el rosario. Soy de hacer jaculatorias, es decir, esas pequeñas oraciones, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Cosa de que uno vaya acostumbrando la oración como una especie de música de fondo de toda la vida. Pero quiero decirles que hay una oración que yo hago cuando nado y quería hablarles de eso para ver si les sirve de alguna manera mi testimonio, mi experiencia. Ustedes saben que mi papá fue un hombre extraordinario. Murió cuando yo tenía 15 años, pero realmente era un gran pedagogo, era un hombre ejemplar, un hombre que se ocupaba de nosotros, que miraba nuestros cuadernos, que nos corregía siempre dándonos razones y era realmente un maestro. Yo soy el menor de tres hermanos, así que evidentemente mis dos hermanos mayores pudieron aprovecharlo más que yo, pero en ese corto tiempo, pero tan importante en la formación de uno, yo pude aprender muchísimas cosas de él. Parte de las cosas de él yo me doy cuenta que tienen que ver con mi vida religiosa. Por ejemplo, yo aprendí, yo no soy paciente naturalmente, pero recuerdo que él era de decirnos que sí a las cosas que nosotros le pedíamos, pero después. Y entonces iba matando en nosotros ese primer deseo que es como caprichoso y que ya quiere las cosas. Y entonces, por ejemplo, papá fumaba mucho, lamentablemente, y de eso murió. Y entonces estábamos en la playa y nosotros decíamos, vamos al mar, vamos al mar, vamos al mar. Y él decía, bueno, cuando termine este cigarrillo. Y lo terminaba tranquilamente y después nos llevaba. Y por ejemplo, si íbamos al zoológico, uno entraba y veía esos globos con formas raras. Y entonces, papá, papá, comprame el globo tal. Entonces dice, bueno, a la salida te lo compro. Y entonces veíamos todos los animales y cuando salíamos, papá nos decía, ven, ¿querés que te compre el globo? Y uno naturalmente le decía no, porque ¿qué había pasado? Bueno, se había ido esa excitación desde el principio. Bueno, una de las cosas que recuerdo de él es que él me enseñó a nadar. De siendo muy chico, él era un hombre deportista y era un hombre que le gustaba nadar y que consideraba que nosotros teníamos que saber nadar. Vivíamos en Estados Unidos, íbamos a una piscina y después vinimos a Buenos Aires y él nos hizo socios de un club en el que podíamos también hacer natación, incluso durante el invierno, porque tenía una piscina techada en el centro. Bueno, la cuestión es que yo siempre fui quizás un poco más tranquilote que mis hermanos, por decirles, no sé cómo llamarlo, pero recuerdo que a mí me gustaba más nadar estilo pecho que nadar estilo crawl. Y papá era muy capaz y sabía muchos estilos, incluso nos enseñaba muchas otras formas de nadar. Pero recuerdo que en un momento él captó que a mí me interesaba más la resistencia que la velocidad y que entonces yo prefería nadar más despacio, pero no cansarme para poder hacerlo como durante más tiempo. Bueno, y en esa cosa linda que tenía papá, que se daba cuenta de esas singularidades que tenía cada uno de sus hijos, entonces papá me dejaba nadar al estilo pecho y me lo perfeccionaba y lo hago hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy comprendo que eso tiene mucho que ver con mi vida, es decir,
Yo voy despacito, pero no paro, ¿no es cierto? Y eso es parte de mi seminario, de mi vida sacerdotal, y quizás no soy muy rápido en las reacciones, pero soy bastante constante, soy bastante perseverante en mis decisiones. Y bueno, gracias a eso he cumplido 30 años de sacerdote. Y bueno, yo no soy deportista para nada y la verdad que lo único que he mantenido en la vida es el gusto por estar en el agua, sea el mar, sea un río, sea una pileta, sea lo que sea, siempre lo disfruto mucho. Y siempre hago esto que les digo, es decir, quedarme mucho tiempo. Yo veo que los otros quizás entran un ratito y después salen y lógicamente quizás se agitan mucho más en ese tiempo corto. En cambio yo entro y me quedo largamente. Bueno, y ya de grande retomé la costumbre de ir a la pileta de natación para hacer un poquito de ejercicio, porque evidentemente cuando uno va envejeciendo nuestra vida es bastante sedentaria, mi vida es bastante sedentaria, y entonces evidentemente si uno quiere mantener una cierta flexibilidad, tiene que buscar alguna forma de ejercer esos movimientos. Y entonces, bueno, cerca de casa hay un gimnasio que es de un sindicato, que es bastante accesible, que es techado y en el cual yo puedo hacer mis largos y hago muchos y estoy bastante tiempo. Y entonces, bueno, rezo. Mientras hago eso, rezo. Me acuerdo de un chiste que existe entre los sacerdotes, que alguna vez posiblemente se los habré hecho, y que es que un dominico, que son como los más teóricos, los, los predicadores, discípulos de Santo Tomás de Aquino, le presenta una duda a su superior y le pregunta si él cuando reza puede fumar. Y entonces el superior le dice, pero no, ¿cómo va a fumar mientras está en presencia de Dios? Eso no está bien, usted no tiene que fumar cuando está rezando. En cambio, va un jesuita, que son más los prácticos, los que no buscan tanto una respuesta teórica, sino una salida para alcanzar un fin, va y le pregunta a su superior si puede rezar mientras fuma. Y entonces al revés, ¿no? Y entonces el superior le dice, por supuesto, siempre puede rezar, siempre tiene que elevar al alma, a Dios. Entonces cuando esté fumando usted rece tranquilamente. Bueno, y entonces yo cuando nado rezo y aprovecho los largos para ir haciendo en ida y vuelta una oración, ida y vuelta otra oración, ida y vuelta otra oración. La pileta tiene 25 metros de largo. Y, y entonces, ¿qué voy haciendo? Bueno, primero rezo el Padre Nuestro, pero voy rezando como cada palabra. Es decir, por ejemplo, hago una ida diciendo Padre y vuelta Padre. Otra Nuestro y vuelta Nuestro. Eh, y entonces voy tratando como en cada abrazada, ¿no es cierto? Con la respiración va unida, ¿no es cierto? La abrazada del el estilo de pecho. Entonces voy Padre, Padre, Padre. Y voy tratando de pensar en la paternidad de Dios y lo mismo nuestro. Y voy tratando como de abrir la oración esa que yo podría hacer pensando en mis problemas, en mis necesidades, en mis cosas, en esa paternidad que es nuestra. Y entonces pienso en todas las personas que vi ese día, o en las preocupaciones que tengo por los demás, por la gente que está en la calle, lo que fuera. Y así voy haciendo cada una de las partes del Padre Nuestro, pero incluso haciéndolas al modo de ejaculatorias. Por ejemplo, digo, danos pan, haznos pan. Danos pan, haznos pan. Perdónanos, perdonamos.
perdónanos, perdonamos. Y bueno, y voy haciendo como que cuando digo santificado sea tu nombre, digo ese 3 veces santo, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, y entonces santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, y voy respirando y voy diciendo esas oraciones. Después paso al Hijo, paso a Jesucristo, no, sigo un poquito con el Padre, porque hago ese Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Pues también rezo la oración de Fátima, Dios mío, yo creo, adoro, espero, y te amo y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Y después también le presento al Padre una oración que recibió de Jesús, Sor María de San Pedro, que tiene que ver con la devoción de la Santa Faz, que es que le ofrece al Padre la Santa Faz de su Divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como moneda fuerte para comprar algo. Y entonces le pido al Padre las cosas que necesito de su providencia, le ofrezco la moneda fuerte de la Santa Faz de Jesucristo. Después paso a Jesús, por ejemplo, hago la devoción a la Santa Faz y entonces beso la herida que tiene en la frente, beso sus ojos, beso su nariz, que el tabique fue quebrado por la bofetada del sirviente del sumo sacerdote, beso las mejillas que fueron besadas por Judas, ¿no es cierto?, en reparación por todos los besos sacrílegos que se le hacen a Jesús, beso su barba. Después repito la ejaculatura del Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Hago la consagración al Sacratísimo Corazón Eucarístico de Jesús. Hago también la oración del corazón, que eso trato de hacerlo más prolongado, y son 3 brazadas, ¿no? Señor Jesús, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesús, ten piedad de mí, que soy un pecador. Esa oración que en ruso es muy fácil de decir y unirla a la respiración, en castellano es un poco larga, por eso la hago en 3 brazadas, pero voy tratando como de incorporarla, ¿no?, a mi respiración, a mi ritmo. Después paso al Espíritu Santo, y entonces ven Espíritu Santo, ven, por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Después rezo el Gloria para la Trinidad, Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo. Después sigo con la Virgen, y entonces rezo el Ave María, o rezo el Acordaos, o rezo la Salve, y también la consagración de la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús. Después paso a San José. A San José le rezo 2 cosas. Le digo: San José, gracias y provee para nosotros. San José, gracias y provee para nosotros. Esa es una oración que aprendí en el cenáculo, en el lugar de recuperación de adictos. Y después digo: San José, ruega por nosotros y por nuestras familias. Y ahí ese es el momento, te digo, todos son 2 largos, ¿no? Y entonces ahí es el momento en el que pienso en mi familia, en las personas de mi familia, si hay algo particular que está pasando en ese momento, rezo particularmente por ellos, ahora por ejemplo por la salud frente a esta pandemia. Y después rezo a San Miguel Arcángel: defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad de desechanza del demonio, pidiendo que nos defienda del mal, del demonio. Y después te rezo alguna ejaculatoria, algún santo, y si me queda tiempo, lo completo con esta oración del corazón, ¿no?, con el Señor Jesús, ten piedad de mí, que soy un pecador. Bueno, y así les digo, se me pasa el tiempo volando.
hago algo que es bueno para mi salud y, y realmente, es decir, puedo ir acompañando cada una de esas palabras con mi corazón y haciéndolas oración, ¿no? Eh, bueno, y esto, ¿para qué quería decírselos? Porque, bueno, quizás alguno sale a trotar, quizás alguno eh, que camina, quizás alguno tiene que esperar, tiene que hacer un tratamiento, quizás uno hace la bicicleta fija en su casa o hace cinta, ¿no es cierto?, para caminar. Bueno, que hay espacios en nuestra vida que quizás ponemos música y escuchamos y está muy bien y es muy lindo, pero que también podemos llenarlos de oración y que también podemos aprovechar eso rítmico que tiene el ejercicio para el ritmo que tiene la oración, que tiene la jaculatoria. Eh, es muy lindo el unir la oración a esto que les digo y por eso muchas veces me acuerdo de papá cuando estoy nadando y me acuerdo de que él quería, ¿no es cierto?, enseñarme más el crawl que el pecho, porque era lo que él más valoraba, porque lógicamente se logra mucho más rápido llegar, pero que él entendió que a mí me gustaba más esa cosa más que tenía que ver con mi ritmo y bueno, que logró como calibrar una cosa linda en mi nadar, que después también me sirve, ya les digo, eh, como ritmo en mi orar. Y me da gracia porque bueno, yo soy un hombre grande, pero veo en la pileta que hay estos superatletas jóvenes con cuerpos lindos que nadan muy rápido y que yo parezco un sapito ahí nadando, eh, pero que lógicamente ellos hacen un largo, dos largos y se cansan porque hacen mucho esfuerzo y logran velocidades muy altas y entonces tienen que esperar, ¿no? Y bueno, yo en mi ritmo de tortuga, pero sigo adelante. Y un poquito eso pienso que es la vida, ¿no? Porque ustedes vieron que la perseverancia alcanza todo, ¿no? Y como el agua, ¿no? Que va ahora dando la piedra poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Parece que la piedra es más dura que el agua, pero al final la piedra toma la forma que el agua quiere, ¿no? Y eso también pasa con esto de la perseverancia y esto también pasa con la oración, ¿no? Esto repetitivo de la oración, en el fondo esta alabanza, ¿no? Es decir, la Virgen habrá escuchado el Dios te salve María infinitas veces, ¿no? A lo largo de la historia, pero no debe haber una vez en que escuche el Dios te salve María que no le salga a ella una sonrisa, ¿no? Porque evidentemente le recordará el momento más hermoso de su vida, que es cuando le anunciaron que iba a ser la madre de Jesús. Así que bueno, les invito a ver cómo pueden hacer ustedes para unir también la oración de ustedes a la respiración de ustedes, al ejercicio de ustedes, al caminar de ustedes, al esperar un colectivo que tengan que hacer, a todos esos espacios chiquititos que podemos llenarlos de Dios. Les dejo la bendición. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.